Estoy aquí como todos los viernes, conversando con alguna persona, con alguien que ha pasado por mi vida en algún momento y he compartido una amistad, he compartido familiaridad, estudios, academia y hoy me complace estar con el padre Alberto Camargo. Él fue profesor mío, el padre Alberto Camargo, párroco de la Catedral San Juan Bautista de la diócesis de Engativá, aquí en Bogotá, vicario de espiritualidad y cultura también de la misma diócesis de Engativá. Padre Alberto Camargo, buenas noches. Qué bueno volvernos a ver. César, buenas noches, muy complacido de verlo de nuevo y muy Hace rato no nos agradecido por la veíamos. invitación. No, padre, agradeció usted que comparte, que quiere compartir este momento. Hace como creo que más de una década no nos veíamos. Sí, un poquito más de una década, sí, es cierto. O sea, cuando yo tenía por ahí 12 años más o menos, Sí, sobre aún todo. recuerdo que eras un adolescente, sí. Un adolescente, gracias, padre. Un adolescente, eso es. Yo me acuerdo cuando era un adolescente, con permiso de mis padres, salí de mi país. Oiga, padre, qué bueno conversar con usted, estar en este momento y que con las personas que se conectan en este momento. Padre Alberto Camargo, ¿hace cuánto tiempo usted viene ejerciendo esta vocación, sobre todo, esta vocación, este ministerio del sacerdocio, de ser presbítero? Sí, este ministerio que lo veo como el ministerio de la consolación, el ejercicio del ministerio de la consolación. Estoy sobre los 32 años y medio de sacerdocio. Wow, más de 3 décadas, wow, interesante. Padre, ¿y por qué usted? Yo siempre hago la misma pregunta a todos los sacerdotes, pero a veces cada sacerdote, cada persona tiene una experiencia distinta. ¿Por qué usted decidió, descubrió, aceptó, no sé, encontró esta vocación del sacerdocio? Pienso que la fuente primera fue la familia cristiana, católica, la madre, el padre, la formación, la fe sencilla de ellos, la práctica de esa fe que en el seno de la familia fui descubriendo y que se fue encargando de formarme, de orientarme, de ayudarme a mirar. Luego todo el discernimiento que pude hacer, incluida una etapa de niño, de prejuvenil misma y de joven, ¿no? Hasta que vi que valía la pena entrar, entrar en esta aventura humana, esta Ujú. aventura de la fe, esta aventura de la vida. Padre, me encanta que usted dice esta aventura humana. Porque a veces creemos y uno ve al sacerdote, no, usted padre que tiene tanta fe y que nunca se ha doblegado, que nunca se pone mal, que nunca se desespera, que nunca ha dudado quizá. Hay que reconocer que ustedes, como cualquiera de nosotros, son humanos, pero a veces creo que nosotros los que no somos presbíteros olvidamos eso y creemos que ustedes no sufren y que ustedes no tienen crisis de fe. ¿El padre Alberto Camargo ha sentido crisis de fe? Sí, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, porque es que por eso comencé diciendo aventura humana y tú lo recalcas, lo retomas. Sí, es humanidad, porque en verdad el primero que nos ha motivado a dar este paso, pues es nuestro Dios, el don de su amor en nosotros. Y enseguida uno profundizándolo, creciendo en él, se da cuenta que pues nuestro Dios ha optado por nuestra humanidad. Nuestra humanidad es obra de él. Entonces, desde ahí se entiende que haya, por lo menos lo que me preguntas, una crisis de fe, pero yo la entendería como una confrontación con lo que es la fe, una confrontación, porque esta fe me ha pedido o me ha llevado, me ha permitido tomar una opción de vida en el sentido en que he aceptado para mí
la persona de Jesús y su propuesta de vida. Y eso ya me confronta totalmente, como confronta a la iglesia misma y a la sociedad toda. Y esa confrontación tendrá siempre sus momentos de dificultad, de discernimiento, de alegría, de esperanza, de riesgo, de compromiso. De riesgo, de compromiso, de choque a veces cuando uno quiere una cosa, cuando uno se inclina y dice no, y toca entender, comprender esa situación. Frente a esto, Padre, ¿cuál es ese recuerdo más grato, más feliz de toda esta vida ministerial? Yo creo que es ya el encuentro con la gente, el caminar con la gente. Eso es lo que ha nutrido mi ministerio, no solo como una experiencia que está a la base de la vida, del ministerio, sino como una gracia de Dios. El poder haber caminado tanto con la gente. Esto que ahora se usa tanto, esta expresión pues que tiene tiempo, pero que últimamente se ha enfatizado mucho en ella, la sinodalidad Ujú. espiritual, y caminar con los otros. Eso para mí ha sido definitivo en mi ministerio sacerdotal. Sí, no puede existir un acompañamiento, no puede existir un ministerio que se piense en comunidad si no nos acercamos a la gente, si no nos acercamos a las personas y a veces uno encuentra situaciones que se vuelven distantes, circunstancias que se vuelven distantes. Pero entonces me alegra que su merced nos diga esto. Y frente a eso también, Padre, lo más duro, lo más triste que he tenido que afrontar, que vivir en medio de toda esta aventura, aventura de la vida misma, como usted lo llamaba. Que además le agregaría aventura del espíritu. Aventura del espíritu, Una genial. aventura del espíritu, porque es dejarse llevar por el espíritu. Y no podemos olvidar que el espíritu es la ruaj de Dios, el soplo de Dios, que sopla donde quiere y nos lleva a cualquier parte y requiere de nuestra libertad, de nuestra capacidad de entrar en esa aventura. Yo recuerdo algún profesor mío cuando estudiaba espiritualidad que nos decía, el entrar en la aventura del espíritu, no sé, no recuerdo si lo llamó aventura del espíritu, ahora que tengo la palabra en los labios, la digo, pero Pongamos la aventura. hablaba del riesgo del espíritu. El riesgo en el sentido positivo de la expresión, el riesgo del espíritu, entrar en delante de su soplo, dejarse llevar por su soplo. Entonces pienso que ahí lo más duro que quizás me haya confrontado es el sufrimiento de las personas, el sufrimiento humano, y lo relaciono con la contextualidad de este país, con nuestra realidad. Todos nosotros, todas estas generaciones nuestras, de 60 años para abajo y más, mejor dicho, de más años, hemos crecido, hemos vivido en un ambiente de violencias en Colombia, de violencias de todo tipo, y eso ha generado sufrimientos enormes. Eso en mi ministerio me ha impactado muchísimo, sobre todo por la multiforma que eso adquiere, por la complejidad que va teniendo en los ambientes y en las diferentes épocas históricas y con los diferentes grupos humanos. Eso me ha impactado muchísimo y quizás me ha hecho sufrir en algunas ocasiones. El dolor, porque como seres humanos no podemos ser ajenos al dolor. Sí. Escribe por ahí Pablo Luna, dice, conocí al padre Alberto Camargo en el IBPL. Trabajamos en temas de bienestar para los estudiantes de esos momentos. Todo un reto y un aprendizaje, dice Pablo Luna. Pues un saludo para Pablo, qué alegría recibir su mensaje, Pablo. Me Y alegra la mucho. hermana Fanny Esperanza Cordón dice, qué lindo juglar, un súper abrazo. Juglar, le dice, mire. Sí, Fanicita, yo le dije siempre Fanicica. Ella decía, sí, Claro.
Tú mi me hermano. dices, Fanisica. Le mando un abrazo enorme a Fanisica. Padre, hablando del dolor, del sufrimiento, que uno no puede ser ajeno, somos conscientes que estamos viviendo una realidad dura. Porque no es solo estar encerrados en la casa, porque la gente dice, sí, la cuarentena, el desespero. Yo a veces, si le soy muy sincero, para ver la gente dice, no, es que ya estoy aburrido, aquí encerrado, sin poder hacer nada. Pero hay gente que ni siquiera tiene casa en medio de esta pandemia. Hay gente que está y no puede salir porque está entubado o porque está en una cárcel o porque está viviendo esta pandemia, esta crisis mundial en una situación mucho más crítica. No quiere decir que no valga el problema y cómo se siente el señor o la señora porque esté encerrado. Padre, ¿cuál es lo primero que le vino a la mente cuando usted, porque yo sé que nombraron este párroco de la Catedral de San Juan Bautista este año y llegó la pandemia? ¿Qué fue lo primero que pensó? Primero, sí, ¿qué hacer? Es decir, yo sentí una desestabilización total. Me sentí desestabilizado. Y ahí, en ese sentido, la pregunta fue, ¿qué? ¿Qué hacer? ¿Y cómo actuar? Esto enseguida ya lo lleva a uno a comenzar a pensar, pero para comenzar a pensar en una realidad como esta, necesita también una postura, una toma de conciencia de esa desestabilidad, de ese terreno quebradizo en el que uno se ha parado frente a una crisis de estas. Al tomar conciencia de ello, ya puede comenzar a pensar para luego cómo actuar. Así lo sentí. Me preguntas la primera impresión, pues fue Sí. esa para mí. Como me desestabilizo. Uno estaba tranquilo y de un día para otro, clase en la casa, trabajo en casa, encerrarse, ya no eres, entre comillas, libre, ya no puedes salir, hay una amenaza afuera. Uno se sentía en película. Uno se sentía en película. Sí, yo lo he llamado así, una película. En algunas de mis conversaciones con otras personas al respecto les he dicho, mira, yo he sentido también que aquellas películas de ciencia ficción que hemos visto en torno a grandes desastres en el mundo o Un una apocalipsis. pandemia o apocalipsis, algo así, uno lo veía tan lejano y como que nunca le iba a tocar. Pero ahora yo lo he sentido así, como si estuviéramos viviendo una película de esas, de ciencia ficción. Sí, me gusta tu comparación, la comparto. Sí, es que a veces uno, como usted dice, se imaginaba, no, el apocalipsis zombie ahí en Hollywood, y normalmente como sabe de moda, los zombies, el fin del mundo, que la gente no podía salir. Y sí, de un Sí, momento a otro, ese que te mueve en el piso, esa sorpresa no tan agradable. Y frente a eso, uno qué hacer, padre. Porque ya nos ha pasado mucho tiempo. Ya ahora ya no es sorpresa, ya sabemos que es una realidad. La palabra de moda, una nueva normalidad. Ya sabemos que es una realidad, una normalidad diferente. ¿Qué hacer frente a eso, lo que estamos viviendo hoy como seres humanos, en primer lugar? Volviendo a la aventura humana y espiritual que su merced mencionaba. sí, sí, César. Bueno, yo pienso que llega un momento en que es necesario, es fundamental entender lo que está pasando, entender lo que está pasando. Y eso requiere una actitud de escucha, una actitud de apertura a la observación de lo que sucede, teniendo cuidado de no saturarse de la atmósfera de desesperación que puede generar, que ha generado todo esto de la confusión. Entendiendo lo que está pasando, se comienza a pensar lo que sucede y luego cómo lograr puntos de vista que contribuyan a construir una visión de esa realidad, que es a una comprensión de esa realidad, una visión de esa realidad, y luego a encontrar los caminos posibles de entrar en ella y de asumirla, de sentirse en ella y de asumirla. Porque uno puede llegar a sentir, no, pero ¿por qué? No quiero esto.
Y si uno se niega a asumirlo, pues ahí vienen ya problemas muy serios. Si uno asume el problema, comienza a encontrar la solución. Me encantó lo que dice, padre. Entender para tener una visión de la realidad y en medio de esa visión, pues observar, pues distinguir los caminos posibles. Sí, sí. Los caminos posibles. Porque sí, nos costó asumir esa realidad, pero ya 6 meses casi después uno dice, pues cierto, y es cierto, nos costó, uno dijo, 15 días, y cuando uno escuchaba en diferentes países al presidente, al alcalde, 15 días más, 20 días más, uno decía, de 15 en 15 llegamos al 2021, porque uno pensaba que iba a ser breve y que ya acababa y volvíamos a la vida como la teníamos. Me Pero fascina eso fíjate, de entender. César, fíjate en esto, que a lo que le acabo de responder, le agrego esto. Sentí miedo, como todos lo sentimos, todos, incluso algo de pánico. Uno llega a sentir pánico. Por Ujú. ahí hemos reflexionado un poco este asunto para la diócesis desde la Vicaría de Espiritualidad y Cultura. Dábamos algunas ideas al respecto sobre cómo no perder la esperanza en tiempos de pandemia, en tiempos de miedo, no perder Sí, la sí. esperanza. Porque ya la actitud creyente que nosotros tenemos frente a esto es definitiva, como también lo pueden ser las demás posturas no creyentes, todas las posturas, todos los puntos de vista, pero las especificidades son las especificidades y eso es lo que se respeta de unos y de otros en los diferentes enfoques y puntos de vista. Pero cuando se da el diálogo y la posibilidad de encontrarse entre todos en la diferencia misma de enfoque y de comprensión del fenómeno, he sentido en estos meses que se encuentran caminos estupendos. En este momento yo ya no tengo miedo, ya no, ya no Ujú. tengo miedo. Yo tengo es ya una cierta sensación de seguridad, de tranquilidad, de serenidad de espíritu, de capacidad de abordaje del fenómeno cada vez más amplia, debido pues a todo lo que acabo de decir que hay que hacer, o que he podido hacer con otras personas frente a él. En este momento tengo más confianza en la realidad que se está recomponiendo, porque lo que nos ha pasado es una recomposición del pensamiento, de la visión, de la relación entre nosotros, de la realidad y de las opciones que uno toma frente a esto. Así que las recomposiciones pueden llegar a ser muy creativas y muy significativas. Aquí tendríamos que ver también cómo resignificarnos frente a la manera de recomponernos, es decir, cómo ver nuevos sentidos, nuevos significados y construir de nuevo con los demás, siempre con los demás, siempre en conjunto. Me encanta eso siempre con los demás y me sorprende que usted sea sincero y diga, pues tuve miedo. Digan, el párroco de la catedral, el vicario, el vicario de la diócesis, que lleva más de 30 años de sacerdote, de ministerio, tuvo miedo y sintió que se... Pues sí, porque de eso se trata, reconocer en medio, como usted lo ha dicho, voy a seguir retomando lo que usted decía, esta aventura humana y espiritual, en medio de esto y Sí. recomponernos, Padre. Ese recomponernos y resignificarnos, le hago la pregunta, ¿sería lo mismo como cuando uno dice reinvéntese, que es la palabra de moda y uno la escucha en el cereal, uno va a hacer el cereal y dice reinvéntese? Sí, claro, claro que sí. Mira, ese reinventarse lo he escuchado ya mucho y ya hizo curso. Incluso hoy escuchaba por ahí alguna persona en una entrevista, en un diálogo de estos que se está dando al respecto, que decía, esa palabrita ya me sabe un poco, con excesos de uso, para decirlo en buena En, forma. en Pero buena forma. mira, no, yo la he escuchado en mis diálogos virtuales con la gente de la catedral.
con los servidores, especialmente con ellos, con los que hemos tenido pues todas estas interacciones para interpretar lo que está pasando. Escucho mucho la palabra en ellos, en gente sencilla, nuestros catequistas, nuestros animadores pastorales, tanta gente. En la catedral hay un equipo humano de trabajo hermoso. Hay mucha gente que trabaja allí. La catedral ha tenido siempre esa tradición de ser pastoralmente dinámica. Entonces, ellos dicen eso. Yo en mis diálogos siempre les pregunto, ¿cómo ven esto que está pasando? ¿Cómo se han sentido? ¿Y cómo ven lo que viene? Esas son mis dos preguntas en una etapa, en una primera etapa de discernimiento con ellos mismos. Ahora ya hago otras y estoy ayudando a entrar en otra etapa de comprensión del asunto. ¿Cómo se hace? Muchos decían, me siento retada, me siento desafiado a reinventarme, a reinventarme. Estaban diciendo con eso a pensar de otra manera y actuar de otra Claro. manera y a ser capaces de aceptar el cambio de estilo de vida. Ahí te lo digo. Esas Sí, expresiones han sido dichas por nuestra gente de base. claro. Justo hoy yo escribía un artículo, padre, que se llama Todo se puede reinventar y le traslado la pregunta. Todo se puede reinventar y ahora ya entramos al campo de comunidad que no hay que soltarlo nunca. ¿Cómo hacer para seguir haciendo comunidad si debemos tener un distanciamiento social? Porque la gente, hay que ser sincero, la gente extraña su templo físico. O sea, sí decimos, sí, Dios no está en los templos y todo, pero la gente físicamente extraña reunirse, ir a la celebración, recibir la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo. Muchos, ayer hablaba con unos sacerdotes y yo le decía, muchos se guardan los pecados para la cuaresma y se confiesan en plena Semana Santa y esta vez no hubo chance. Entonces, ¿cómo reinventar todo eso? Sí, fíjate que la posibilidad de comprender lo que pasa, vuelvo a las primeras respuestas, el ayudar a comprender lo que está pasando hace que podamos ser capaces de ver un poco más, de ver más largo, no ver tan corto, ver más largo. El ver más largo da la posibilidad de encontrar en el curso de esa visión que se alarga posibilidades para crear, ¿eh? Para acudir a ellas. Por ejemplo, ¿qué hicieron las personas cuando tuvimos Semana Santa y tuvimos, por ejemplo, el Jueves Santo, el monumento? Vamos a acudir a ese momento, al monumento. Sí. ¿Qué hizo la gente? Yo noté que hubo iniciativas de parte de ellos de poner en su casa el altarcito, un altarcito, y poner allí algo que simbolizara, ¿eh? Algo, un signo que simbolizara y que rescatara el sentido de lo que quiere celebrar el Jueves Santo y de lo que se celebra en la mesa eucarística. Entonces, claro, normalmente pusieron eso como es tradición entre nosotros, muchos pusieron el pan y las uvas, y al lado la Biblia, y al lado una luz, una vela, y pusieron un mantel blanco, y pusieron flores, y otros agregaron sus santos de devoción y armaron un altar en su casa. Eso nosotros lo trabajamos, por ejemplo, aprovechando la extensión del sentido, del valor que esto tiene. ¿Qué hizo? Que la familia se uniera alrededor de esa mesa, que vieran que el pan les evocaba a Jesús pan, a Jesús que se da y que se entrega. Al celebrar la Eucaristía, al consagrar el pan en el altar de la catedral, quisimos entonces dar a entender que esta consagración viaja en su sentido hasta allá e invita a que eso que Jesús pide, que es hacer memoria
en hacer esto en memoria suya, Sí. entender su entrega y sudación y la entrega de su vida, nosotros también lo hagamos, como cuando se parte el pan y se comparte y se reparte. Es decir, se manejó eso y se pudo, la gente siento que lo entendió. Pero otra experiencia, ya para terminar la respuesta, en otra parroquia, allá donde pasé hace unos meses también, allá el año pasado, me llamaron simplemente algunos de ellos para decir, mira, el Corpus Christi lo estamos celebrando, todas las pequeñas comunidades hicieron su altarcito y pusieron los alimentos que ponían antiguamente en los altares del Corpus Christi los campesinos de nuestros pueblos, como hacíamos en la plaza mayor del pueblito, que se ponían en los cuatro esquinas de la plaza un altar con muchos alimentos campesinos para simbolizar que estábamos celebrando el Corpus Christi y repartiendo la vida. Me dijeron, nosotros hicimos lo mismo y alguna de las animadoras de la comunidad, de ellas, una laica, una mujer, leyó el texto oportuno y lo compartió para que todos pudieran pasar el sentido de ese texto a lo que estaban viviendo en el símbolo que estaban celebrando, en la evocación que hacían. Bueno, por ejemplo, eso, para responderte un poco, tú verás un poquito cómo lo redondeas y me lo devuelves o interlocutas. A ver, Cecitar, Sí, ¿qué es, dices? es eso, es saber extender la experiencia comunitaria, que no se quede limitada a un espacio físico. Como usted decía, de ver mucho más allá, donde podemos decir, ahora estamos distanciados, estamos literalmente encerrados en plena Semana Santa, pero vamos a conmemorar, hacer memoria, como diría la Biblia, lo que implica en memoria de, desde el Antiguo Testamento y obviamente en Jesucristo, por sobre todo poder extender eso y no limitarnos a que como no estamos ahora en el templo, pues ya no somos comunidad, ya no somos parte de. Y Entonces, me permíteme parece. agregarte una Ujú, cosa a eso, a lo que estás diciendo que es hermoso. Es partir de algo. ¿Cómo hacer comunidad en este momento? Partimos de algo, partimos de la sencillez de la vida, de la sencillez de la vida, de lo cotidiano de la vida. De ahí hay que partir. Porque ¿cómo se formaron las comunidades? ¿Y cómo se ujú, siguen formando? Así, del encuentro sencillo de la gente, que incluye muchos aspectos y muchas riquezas de la vida, como el compartir saberes, compartir la memoria, el compartir el compromiso solidario, el compartir la lúdica misma, el compartir la oración sencilla de la espiritualidad del pueblo, el Santo Rosario, los novenarios, la coronilla, lo que sea, este tipo de cosas son la sencillez de la vida. Eso no se puede dejar nunca, solo que ahora hay que pasarlas al otro espacio, al otro lugar, que se llama ujú. red, que se llama virtualidad. Eso es a lo que Sí. ahorita hay que pasar, dar ese paso y valernos de todas las mediaciones que podamos para darlo y ayudar a darlo, formándonos Ujú. todos. Yo tuve que aprender, por ejemplo, a manejar plataformas de estas que ahora están manejando hasta gente bastante mayor y niños y jóvenes. Yo lo aprendí ahora, porque no lo sabía. Entonces, Ujú. es aprender eso con los que saben eso, que nos lo enseñen y ayudar a que eso se lo enseñen, a que se dé la posibilidad de aprenderlo y pasar allá, a ese escenario, un nuevo lugar. Un nuevo lugar por medio de las mediaciones en lo Sí, sencillo. Y sí, y caí en la cuenta cuando usted decía, y pusieron los santitos, y pusieron lo que tenían en casa, lo sí, cotidiano. sí, Volvimos al primer siglo del cristianismo. sí. Repartían juntos, se reunían, compartían la palabra y repartían el pan. Eso es lo que está pasando, César. Eso es lo que está pasando. Y mira, es la emergencia de emerger, de salir, de visibilizarse hoy en estas circunstancias, la originalidad del proyecto cristiano, la iglesia de la casa.
las iglesias de casa. Estamos haciendo una red de iglesias de casa. Esa es una manera de renovar nuestra iglesia nuevamente. No podemos perder esa oportunidad. Sí, y me parece genial que su merced lo plantee como una oportunidad porque a veces uno se queda en lo triste, en lo complicado que es esta situación, que es complicada, no la vamos a negar, es complicada, pero hay que aprovechar, renacer, volver al origen, volver a ese punto clave, a cuando nos olvidamos de compartir la espiritualidad en casa, cuando nos olvidamos que podemos compartir con el otro, tolerarlo, entenderlo, amarlo, expresar mi afecto, expresar mi fe en medio de Esto, esa cotidianidad. eso que estás diciendo es muy bello porque estás describiendo lo que pasó con la iglesia de los orígenes, los cristianismos originarios. Y digo cristianismos originarios, por la gran diversidad cultural en que nació nuestra iglesia. Así nació nuestra iglesia, en una enorme diversidad cultural. Pero ese fue un paso segundo a la fuente, a la riqueza que dio origen al testimonio discipular y misionero de los primeros cristianos, de la primera generación de cristianos. Y vamos al mismo tiempo de Jesús, desde luego, del Jesús histórico. Pero mira, ese paso, lo que tú decías, fue eso mismo. ¿Qué hizo que ellos se juntaran? Su vida humilde, su vida de pobres, de pequeños del reino, de sencillos de Dios, de aquellos que Jesús emocionadamente daba gracias a Dios por ellos, porque entendían, comprendían aquello que era salir de sí mismo y crecer con los otros. Parábola de la mostaza, la levadura en la masa, todo esto, las parábolas del reino, dan un paso que es, y retomo la palabra, de resignificación o de responder a algo nuevo. Dieron el paso de responder, por ejemplo, a la novedad que se les vino encima, que fue salir de la Palestina, salir al Mediterráneo, salir a Asia Menor, salir al norte de África, salir al mundo greco-romano, salir a Roma misma. Eso es un reto enorme. Entonces, haciendo el diálogo de sentidos y de significados, hoy tendríamos que ver cómo desde esta humildad, sencillez del Evangelio en el corazón, salimos a una nueva realidad que nos pide eso que estamos diciendo, un repensarnos, un reinventarnos, un recomponernos, un resignificarnos o darnos un sentido nuevo a nuestras vidas. Eso es obra del Espíritu. Ujú. Eso es obra del Espíritu. Y ese sentido nuevo que sería volver al origen, tan nuevo como el origen. Yo creo que sí. César, yo estoy convencido de eso. Y yo sé que no soy el único convencido. Hay millones en esta iglesia nuestra que lo están pensando. ¿Por qué? Porque esa acción del Espíritu es volver a la fuente, al Evangelio de Jesús, al Evangelio, a la persona misma de Jesús. Como decía Francisco de Asís, el inspirador del Francisco de Roma, decía el Evangelio sin tanta glosa, sin tanta glosa, el Evangelio del Espíritu. El Evangelio del Espíritu. Por ahí lo saludan, Lisa Acevedo dice, qué dicha verlo, padre. Saludos, un abrazo a la distancia. Una exalumna suya también. Yo Milton también. Pineda dice, qué alegría, padre. Yolima Sánchez, qué bueno ver al padre y un corazón le envía. ¡Ay, qué belleza! Bien, Diles que ahí les mando el mío también. Les mando el genial. mío. Sí, es que hace rato no lo veíamos. Ellos están felices. Imagínense, una década después y el padre no ha cambiado. Ni en el discurso, ni en la esencia, y se lo digo. Y físicamente uno dice el padre, pero ¿qué se echa que no cambia? Pero mira las barbas, antes eran negras, míralas cómo están. La calvita no estaba tan pronunciada. No, pero usted se pone el sombrerito de toda la vida y uno dice, ahí está el padre. Nunca he dejado el sombrerito, Nunca. nunca, Sí, nunca, nunca. eso es característico del padre Alberto Camargo. Sí, sí, sí. Padre, y frente a eso, ¿qué hacer?
frente a todos estos agentes de pastoral, frente a todas las personas, líderes de parroquia, de iglesias, que quizá no están viendo como usted lo expresa en este momento y están desanimados? O sea, ¿qué hacer? Porque es fácil caerles encima, si les falta fe y esto y por acá, pero ¿qué hacer para volverlos a animar? Porque hay muchos que sí, también se han decaído. Hay muchos que se quedaron en ese primer temor que usted nos expresaba, en ese primer me movieron todo y no sé qué hacer. Sí, yo pienso que ahí está la salida del corazón. Como dice nuestro Papa Francisco, buscar que la misericordia pase del corazón a las manos. Yo agregaría pues a los labios, a los gestos, a las redes, al ciberespacio, en este momento, al ciberespacio. Y luego, no dejar de lado la posibilidad de una cadena de, de manos de quienes se comprometan a llevar el mensaje y llegar hasta esa persona. Yo he descubierto ahora en la parroquia personas que no están conectadas absolutamente para nada, ni celular, ni y muchísimo menos redes sociales y ni internet. Entonces, ya eso a mí ya me puso alerta. Que, bueno, Alberto, que hay que encontrar alguna manera de salirle al paso, salir a buscar estas personas, porque muchas de esas están así, están tristes, están desanimadas, están desconsoladas. Hay que salir a buscarlas a través de otros, a través de un volantito, a través de una llamada telefónica. Yo les he dicho a los servidores de la parroquia, mira, lo único que no nos separa en este momento de la gente es el teléfono fijo. No nos separa, en toda casa hay un teléfono fijo. Y si no lo hay, pues yo no sé, alguien tiene que llevar allá un escrito, un mensajito escrito, una palabra que ayude a encontrar una lucecita. Pero es un trabajo por hacer. Es una iglesia en salida, que tiene que salir de todas las maneras. Yo, aunque me vea usted muy bien así, que no cambio y que me conservo, como hace 10 años, que además ya estoy llegando al sexto piso. Al Ya estoy sexto muy piso. cerquita Wow. del sexto piso. Yo, sin embargo, tengo algunos problemas de salud que creo que ustedes los conocieron en su momento. Yo tengo problemas de salud bronquial, salud respiratoria. Yo soy consciente que no puedo en este momento físicamente llegar y por responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Pero he tratado de animar la reflexión, por ejemplo, sobre el cuidado, el autocuidado y el cuidado de los demás. Y eso incluye buscar medios para poder llegar a donde uno no puede llegar físicamente, por lo menos así. Pero sí es una oportunidad y una ocasión para dejar que el espíritu nos use. Porque yo estoy seguro que una frasecita, una palabra, un mensajito, por simple que sea, lleva una alta carga, una alta dosis de gracia de Dios. Y en eso hay que confiar y hay que darle curso a eso. Sí, señor. Y es cierto, sabemos que el 49% aquí, hablando solo de Colombia, no tiene internet. Es No cierto, el tiene internet. 49%. No tiene internet. Uno dice, listo, estamos evangelizando por las redes. Y me parece genial lo que usted dice, porque y el que no tiene celular, y el que no tiene computador, el que no tiene internet, y ya, ¿a quién llegamos? Porque estamos llegando a los que sí tienen internet y los que no tienen. Y los que no tienen, inclusive, como usted decía, teléfono fijo. Entonces, salir nuevamente. Pero también es claro, como usted lo deja puntualmente, con responsabilidad. Porque también he encontrado personas que dicen, no, es que la sangre de Cristo me cubre y no importa, yo salgo a donde sea y por acá y por allá. Tampoco llegar al extremo de la sangre de Cristo me cubre y voy y me enfermo o llevo a alguien a alguna situación no debida y terminamos haciendo más mal que bien. Y fíjate una cosa, César, cuando yo hablo de comprender lo que está pasando,
incluye todo. Desde entender por qué esa persona dice la sangre de Cristo me protege y sale sin tapabocas a la calle. Yo tengo que entender eso, sin hacer un juicio de valor sobre eso. Y tengo también que entender, y esa es la complejidad de este fenómeno, que haya una discusión en altos niveles de la sociedad sobre el dilema entre la salud o la economía o la salud. Por favor, ese universo tan complejo que se nos ha venido encima, lo masticamos con cuidado y contribuimos a que otros también lo mastiquen con cuidado. Tarea complejísima, pero no Sí, podemos hacerle el quite. sí, complicado. O sea, complicado porque uno encuentra personas enfrentándose que por qué no abren la iglesia y por qué sí abren la iglesia. Y a veces, y se lo digo, y a veces uno ve por redes que dicen, no, es que los padres, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, tienen miedo, no, no confían en Dios. Y hay enfrentamientos ahí donde usted dice, no podemos hacer el quite, pero tampoco podemos llegar a juzgar porque ese juzgamiento, tarde que temprano, nos lleva a un enfrentamiento y ese enfrentamiento genera violencia. Sí, sí, sí. Y en una sociedad como la nuestra, que no ha aprendido, entre otras cosas, porque no nos lo han permitido en esta sociedad, aprender a conversar la diferencia, a trabajar desde la diversidad de mentalidades y de culturas y de enfoques y de credos y de opciones de vida y de todo esto que entra en un conflicto en nuestra sociedad, pues eso también hay que entenderlo y saber cómo llevarlo y Me cómo gusta, me gusta, conversar. me gusta eso de conversar la diferencia, porque a veces creo yo que pecamos o nos equivocamos y queremos que todos piensen como uno, todos tengan la misma experiencia de fe de uno, que todos, y me van a disculpar, que todos tienen que ser católicos para que se salven. A Sí, veces, sí, y lo sí, digo yo, lo estoy diciendo yo que soy católico, porque sí, a sí. veces atacamos y no comprendemos. Entonces yo digo, ¿dónde estaría el ecumenismo? ¿Dónde estaría la declaración del Concilio Vaticano II? Nuestro tiempo. Me queda muy clara esa declaración, me parece nuestro tiempo, que es muy actual y fue en el Concilio Vaticano II. Sí, tienes razón, tienes ¿Dónde razón. quedaría? Dialogar, conversar la diferencia. ¿Cuáles Sí. serían los primeros pasos para uno saber conversar la diferencia, padre? Pues el ubicarse, ¿no? Ubicarse y aceptar que somos un país multicultural. Colombia es multiculturalidad, con una historia muy fragmentada. Multiculturalidad, somos muchas culturas en un territorio que además geográficamente es súper complejo, territorio distintísimo, muy rico. Por algo será que estamos entre los primeros países del mundo en biodiversidad, en biodiversidad. Nuestra Colombia, porque tú ves allá la costa y pasas de la costa norte a la pacífica y es otro mundo. Y pasas al centro del país, otro mundo. Y bajas a los llanos orientales, otro mundo. Y vas al sur del país, otro mundo. Y si vamos a ver un poco los micromundos dentro de toda esta enorme geografía nacional tan diversa, vas a ver un santanderiano y ponlo a hablar con un pastuso, o ponlo a hablar un costeño con un boyacense, o ponlo a hablar un bayuno con un llanero. Oh, Dios bendito. Si este país hubiera tenido la oportunidad en su historia, en el curso de su historia, y la tenemos, y la habrá siempre, hablando del presente, de poder trabajar, aceptarse como país diverso y de ver la riqueza que podemos construir si valoramos eso. Eso se hace haciendo puentes. Yo creo que hay que tejer siempre puentes. Es decir, excusar siempre la posibilidad de encontrarse y de posibilitarlo.
de posibilitarlo. Eso es muy importante y eso es trabajo de nosotros, los educadores, los animadores de comunidades, sin detenernos en que necesitamos tener una formación universitaria de gran nivel. No, eso está en todas las personas. Entonces tenemos que ser propiciadores del encuentro, del diálogo. Por ahí Me, hay gu- que empezar. Me gusta eso, padre. En estos días yo le daba una charla a unos catequistas y le decía, es que a veces hemos convertido la catequesis en clase y no nos encontramos con los adolescentes en confirmación o con los niños en primera comunión. Vamos 1, 2 horas, hablamos, echamos la clase, damos el contenido y chao para su casa. ¿Y en qué momento nos encontramos? ¿En qué momento sabemos quién es él, qué sufre, qué padece? A veces. Confiar, confiar en el otro, confiar en que la palabra del otro vale mucho, que su pensamiento vale mucho. Mira, a mí me gustó mucho cuando el Papa Francisco vino a Colombia. Entre sus insistencias y enseñanzas que nos dejó, acuñó esta expresión: trabajar por la cultura del encuentro, la cultura del encuentro. Yo la entiendo un poco así como acabo de describírtelo, pero además la entiendo como el tejer estos puentes que necesitamos para que haya posibilidad de reconocer que al frente tengo una persona que me puede dar mucho. Como decía, estas corrientes filosóficas tan valiosas que nos han ayudado a reconocernos como en la alteridad, en el que somos otros, hay una otredad, hay una relación entre el otro y yo, y que el otro, gracias a que está al frente mío, hace posible que yo sea lo que soy. Ese tipo de pensamientos, Wow, si me recordó una nosotros, clase de filosofía usted. sí, que ayuda tanto, ¿no? La Claro. filosofía ha ayudado tanto a construir las sociedades. Pero ¿cómo valernos de recursos sencillos, simples? Di tú que en una cuadra del sector, del barrio donde vives y donde animas una acción pastoral, hagas que se encuentren todos los que son de diferentes regiones del país. Eso aquí entre nosotros y en esta Bogotá nuestra, eso es pan de cada día. En una sola manzana de un barrio encuentras gentes de todas las regiones de Claro. Colombia. Hasta ¿Cuánto? extranjeros uno encuentra por ahí. Hasta extranjeros, desde luego, por la interculturalidad y la transfrontera, el pasar las fronteras, no solo nacionales, sino las fronteras culturales, regionales del mismo país. Y mira tú cómo puedes hacer un día que cada uno lleve a una mesa común los platos típicos de cada región y repartan eso entre todos y comiencen a conversar alrededor del valor de la comida de este país que es tan diversa, tan rica, no tan buena como la peruana, advierto. Sí. Sí, ahí sí. Yo reafirmo eso. Estoy hablando con un peruano y eso lo saben todos, pero eres muy colombiano, muy nuestro. Hablando de la comida, me acordé de la comida peruana, por favor, Guau. la comida colombiana. Pero mira, si tú haces que en una mesa cada cual lleve algo, un alimento, unas viandas de su región, y las ponga allí en la misma mesa, y observen qué pasa cuando eso se hace. ¿Y qué tipo de reflexión suscita eso? ¿Qué genera eso? O se puede hacer con las artes mismas. Tú averiguas Claro. quién en esa cuadra quién declama, en esa cuadra quién canta, en esa cuadra quién hace teatro, en esa cuadra quién dibuja, quién pinta. ¿Quién nos cuenta una leyenda, un mito de su región? ¿Quién nos cuenta es una memoria de su región? Y los Ujú. juntas y los pones a hablar. Yo pienso que ese tipo de cosas, tan de la vida, tan de la humanidad de esta Colombia nuestra, tendríamos que trabajarlas pastoralmente y enriquecer nuestras pequeñas comunidades y hacer que la interpretación que hacemos de la palabra vaya allá y alimente esas experiencias y no separemos la palabra
y la oración de la vida, de la humanidad, sino hagamos que esa vida se alimenta con la palabra y luego florece y es otra vida, se transforma. La palabra transforma la Claro. vida antes de la vida en diálogo con la palabra y la vida después de la palabra. Eso es lo que podríamos trabajar en nuestras comunidades a través de las redes, a través del Ujú. Sí, porque ciberespacio. alguien dirá, ¿cómo así, padre? Hay que reunirnos a comer en plena pandemia. No, a través de las redes no va a decir, el padre está diciendo que hay que sacar viandas a la calle y que comamos juntos. Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Para la gente. Va a decir, ay, ¿cómo Claro que está? sí. Eso se hace, pues, se hacía en otro momento. Ujú, Ahora hay que hacerlo por la red y volvamos al espacio de la red. Hace ujú. parte de la territorialidad humana. Sí. Territorialidad humana. Y quiero con esto enfatizar por qué, a propósito de la pregunta de las comunidades, cómo reunirlas y cómo darles sentido a su reunión. Claro, se reunían en las casas, obviamente, o en un salón donde muchos pudieran estar, pero hoy día se reúnen en la red, a través de la red. Entonces se encuentran y el, el territorio que antes era la suma del espacio físico con un sentido y con un significado, es decir, el barrio o la casa. El espacio físico es lugar cuando tiene un sentido, cuando tiene un significado. Entonces yo voy a mi lugar y mi lugar es un espacio físico, sí, pero también es un lugar para mí, porque es mi casa, es mi territorio, o es la parroquia, o es la universidad, o es tal. Y esa suma de lugares daba lugar a un territorio. Entonces está el territorio de la parroquia. Vale, vale mucho porque tiene todos estos lugares sumados, sus familias, sus cuadras, sus barrios, etcétera. Eso era así hasta antes de la pandemia. Ahora en pandemia y después de la pandemia y quién sabe cuánto tiempo más, ese territorio que sigue siendo físico ahora tiene que incorporar el sentido del ciberespacio, el nuevo espacio a través del cual somos carne humana, somos humanidad. Y en ese terreno también se siembra la palabra. Ahí tendríamos que coger la parábola del sembrador del domingo, de este domingo, hace 8 días, es decir, Ujú. ahora también se siembra en el ciberespacio la palabra. Y eso hace que nos juntemos, nos reunamos y que cada cual en su casita ponga sus viandas y se provoque de las otras, pero ¿qué le vamos a hacer? De Claro. todas maneras, ahí sí ya no encontramos cómo hacerlo, hay que esperar quién se lo inventa. Sí, claro. Y es algo que nos enriquece, es algo, mire, se lo digo por experiencia propia, o sea, yo soy peruano, vivo acá casi 15 años, aquí en Colombia, y Ah, conocer una experiencia distinta, y conocer y tener amigos de acá, yo tengo amigos de acá, de otros países, de diferentes países, diferentes culturas, y por esto de la evangelización y la experiencia y la tarea que Dios me ha puesto, pues he visitado diferentes lugares, países y ciudades en el transcurso de mi vida. Y es enriquecerse en medio de esa diferencia. Y más si es en torno a la palabra. La palabra, eh, volverla actual. Ojo, no diciendo que no vale lo como se pensaba antes. No, es actualizarla por medio de la realidad de cada persona, por medio de la realidad particular de esta cultura, de este lugar al que voy. Porque yo les digo, o sea, no es lo mismo predicar en Bogotá que predicar en el Amazonas, que predicar en el DF, que predicar a latinos en Estados Unidos, que predicar en Cuba, en Lima. O sea, no es lo mismo. Por más que seamos creyentes, seamos cristianos, son diferentes culturas, hasta las palabras. Uno puede estar diciendo hasta groserías y no sabe. Entonces, es eso, es actualizarnos. Padre, me encanta hablar con usted. Igual como le digo, el discurso suyo sigue siendo esa forma, ese no olvidarnos de la palabra y no desprenderlos de la vida. Frente a esto, las familias. Sabemos que las familias están pasando situaciones felices, muchas, complicadas otras. Muchos les ha servido para reencontrarse y limar ciertas cosas,
pero otros distanciamiento social de los demás y estar en una casa 24/7 les ha generado ciertos conflictos también. Me decía un señor, yo, no he visto, yo nunca había visto a mi esposa tanto tiempo como ahora en la pandemia, ni en la luna de miel la vi tanto. Dice, pero en la pandemia 24/7 todo el tiempo, donde uno descubre la diferencia, como decíamos, donde uno descubre el defecto, donde uno dice, oye, así era mi esposa, así era mi esposo, así trabaja, así habla cuando habla con sus compañeras, con sus Sí. compañeros. ¿Qué consejo, qué pautas le podríamos dar a la familia en medio de esta realidad que estamos viviendo, padre? Bueno, lo primero que hay que ver es, vuelvo a la idea de hacer el ejercicio de aceptar la realidad, es que las relaciones humanas son complejísimas, son muy difíciles. Las relaciones humanas son muy difíciles. Pero cuando ya entendemos que eso es así, estos días casualmente pensaba en eso que me estás preguntando, acompañando una familia precisamente con algunos de estos conflictos. Le decía, mira, hay muchas posibilidades. Primero, pensar las riquezas que tiene cada uno, porque normalmente no se piensa en eso. Es el diario, el cotidiano vivir que cae en la rutina. Pero resulta que hay unas cualidades de las personas que no salen, que no están actuando, que no están actualizadas, pues porque el tiempo en que vivimos no lo ha permitido. Hemos vivido en una hiperactividad y en una hiperinformación, en una aceleración de la vida que se nos olvidó descubrir que el otro es mucho más de lo que vemos y mucho más de las palabras que se acostumbró a decir y de las cosas que se acostumbró a hacer en el diario vivir. Se nos olvida que este hombre pinta, se nos olvida que esta mujer sabe cocinar cosas fantásticas, se nos olvida que esta tiene unas cualidades artísticas inusitadas que casi nunca se ponen en la vida cotidiana. Esas alternativas son importantes para deshacer la atmósfera cerrada en la que hemos caído y han caído los grupos familiares. Una cosa es esa, redescubrirse de nuevo en lo que no se ve y que está por dentro y hay que sacar. Segundo, las negociaciones. Hay que negociar. Uno siempre tiene que negociar con el otro, porque es que uno no puede pretender, lo decíamos ahora, que el otro piense como yo y haga todo lo que yo quiero que haga. Hay que negociar. Resulta que a este le gusta tal cosa. Bueno, está bien, pero sabemos que si te gusta eso y haces eso todo el tiempo, nos afectas a nosotros también. Entonces te negociamos. Haz tú esto también, pero permite también que nosotros hagamos esto también. Y así se va dando una negociación. Hay cosas en las que yo tengo que aceptar que no las puedo hacer y otras que me dejan hacer. Pero hay otras que no me gusta que él haga, pero que se las voy a dejar hacer porque me está dejando hacer estas mías. Una negociación es muy importante, pero eso tiene que hacerse dialogando. ¿Y cómo hacer para dialogar de nuevo? Yo sentiría que estaría en ese redescubrir lo que es el otro y que no está saliendo a la vista. Claro, yo soy consciente de la enorme dificultad que tiene nuestro país para eso, sobre todo si vamos a mirar el confinamiento de familias que viven en una sola pieza, comenzando por ahí, ¿cómo van a hacer distanciamiento social? Y todavía más grave el problema cuando viven de la informalidad económica, ¿ah? Y tienen que salir a buscar el alimento o tienen que esperar la ayuda que les va a llegar o demás. Es decir, es muy complejo esto, el reto es muy grande, demasiado grande. Lo que te estoy comentando, yo sé que se queda muy corto a realidades tan complejas y difíciles como esas.
Eso era lo que yo te decía ahora hace unos minutos del dolor humano, el sufrimiento humano, que ya tiene que ver con la estructura social misma. Ya la sociedad misma que ha generado este tipo de calamidades y situaciones, pues tendría que encontrar una solución. Ve tú a ver cómo la va a encontrar cuando nuestra sociedad es lo que es. Y somos resultado de esa sociedad también. Sí. Janet dice, es algo que le permite a cada persona oír al otro y darse cuenta que está descubriendo tan especiales virtudes que ella tiene y que por el corre-corre no se notan esas virtudes en cada persona. Qué hermoso que diga eso Janet, pero me hace pensar en algo, Janet, y todos. Es que de un momento a otro le digas al otro, oye, cuéntame, ¿qué te gustaba hacer más cuando eras niño? ¿A qué jugabas cuando eras niño? Por ejemplo, eso es desestabilizar totalmente a la familia. O, ¿cómo fue tu primer enamoramiento? ¿Eh? O cualquier otra cosa. Cuéntame, Claro. que tú eres allá del pueblito boyacense tal. Cuéntame en el año aquel en que eras un niño, ¿cómo era ese pueblito? Y cómo se percibía el país en ese, o sea, se percibía el país en ese momento. Es desarrollar, hacer que el cerebro funcione, que las ideas salgan. Los seres humanos somos eso, somos creativos. Este es el momento de la creatividad. Sí, sí, y lo que usted dice, eso desestabiliza. Normalmente nosotros hemos perdido esa capacidad de preguntar esas cosas tan sencillas como volviendo a lo que hablábamos al inicio, eso sencillo, eso cotidiano. Cuando uno era niño, se lo digo porque yo tengo niños pequeños, ellos vienen y me dicen justo esas preguntas. Papi, ¿tú cómo eras cuando eras niño? ¿Qué te gustaba jugar? Y uno queda como que, ¿qué me gusta? Jugaba tal cosa. ¿Y tú? ¿Y tu papá qué te decía cuando eras niño? Y lo ponen a pensar a uno. Oye, Cecita, eso hay que hacer. Volvamos a las preguntas de niño, las preguntas de los niños. Volvamos a eso. Es importante. Sí, me gusta que lo complementes de esa manera, me parece Sí. genial. Y me encantó, grábense esa palabra a todos los que ven en este momento en vivo, esa frase más bien, y los que van a ver posteriormente, volvamos a las preguntas de niño, volvamos a eso. Sí, sí, Hagamos amigos y miremos como lo hacen los niños. sí. Perdonemos como lo hacen los niños. Sí, De, porque es que los adultos hemos dejado endurecer el corazón y hemos dejado anquilosarse el cerebro. Nos hemos metido en los problemas más grandes que nos deshumanizan. ¿Cómo volver a pensar esa misma realidad, ese mismo sentir de niño para resignificar nuestra edad adulta? Para ayudarnos a ver este nuevo nacimiento, porque estamos enfrentando un nuevo nacimiento, entonces volvamos a ser niños. Es decir, volver a lo que Jesús nos recomendaba. Vuelvan a ser niños, sean como niños para que el reino de Dios florezca entre ustedes. claro, perfecto, padre. Padre, podríamos quedarnos toda una noche. Mire, ha pasado una hora, más de una hora, y ni le hemos sentido. Dice Gladys Pardo, recuerdos de la Escuela Bíblica Diocesana. Padre Alberto, qué alegría de verlo y escuchar sus valiosas enseñanzas. Dios lo bendiga, Gladys Pardo. Ay, Gladys, gracias. Qué alegría, Gladys, saludarla de nuevo. Yo también tengo unos recuerdos bellísimos de aquella escuela bíblica diocesana. Fue una Mm. experiencia muy linda. Gracias a ustedes, a los laicos, A que los se laicos. pusieron al frente e hicieron maravillas con esta escuela. Perfecto. Padre, un mensaje final para todas aquellas personas que hoy viven diferentes realidades, tanto gratas como ingratas, que quizá están confrontando su fe o crisis de fe, como lo quieran llamar, o algunos que dicen he perdido la fe. Y por situaciones que perdieron el trabajo, que no tienen para seguir estudiando en la universidad o los niños en el colegio, que perdieron un ser querido, papá, mamá, algún hijo, a consecuencia de todo esto que estamos viviendo, y que las ayudas que iban a llegar para ellos inclusive se quedaron en el camino. Tantas cosas que están pasando. ¿Cuál sería ese mensaje final para todas aquellas personas, padre?
Yo doy una respuesta desde la experiencia de la fe. Es decir, voy a hablar como el hombre creyente, como el cristiano católico, como el discípulo misionero que tiene la tarea de serlo, de buscar siempre serlo. Desde ahí le doy la respuesta. Es que entendamos lo que Jesús nos habla en el Evangelio y nos explica con tanta sencillez y tanta cercanía a nuestra humanidad. Todo lo que nos explica como el acontecer del reino de Dios en nosotros es una invitación a hacerlo, a construirlo, a meterse en él. No nos lo da hecho, nos invita a que crezcamos en él. Por ejemplo, la parábola del granito de mostaza que leíamos en estos días. Pues para llegar a ser el árbol que acoja las aves del cielo, tiene que empezar creciendo. Para que la levadura agrande toda la masa, pues tiene que empezar por lo pequeño. Para que la cizaña no dañe el trigo, pues tiene que entender que si arranca la cizaña de tajo de una vez por la desesperación, por la angustia, por la desesperanza, por el desánimo, pues daña el trigo también. Que hay que saber esperar, con la esperanza que no defrauda, porque al final de la cosecha se podrá separar el trigo de la cizaña. Y como somos de fe, sabemos que el Espíritu del Señor nos da esa gracia. Siempre encontraremos una mano, siempre encontraremos una palabra, siempre el camino. En verdad que sí. Y si lo queremos ver solo desde la cultura colombiana, supongamos que tomamos distancia de la fe, pues Colombia es un país que a pesar de su violencia, de sus violencias y de tantas desgracias que ocurren entre nosotros, obradas por colombianos, es un país que tiene gente demasiado buena, gente muy buena, muy buena, muy buena. En este tiempo de pandemia se ha evidenciado eso también. No solo es la tragedia. Han salido muchos corazones al encuentro de otros sin importarles ni siquiera el estrato social. Soy testigo de eso, lo he visto. Hay que confiar en eso. Es gracia del Perfecto, Padre. Espíritu. Gracia del Espíritu, la aventura humana y espiritual. Padre, la bendición final para todos nosotros que estamos aquí, los que están viendo esta transmisión y los que la verán en algún momento. Gracias, César. Pues ha sido un placer este diálogo. Muchas gracias por la invitación. Muy bonito. Qué, qué experiencia tan bonita volver a sentarnos, conversar, este diálogo que hemos tenido, la participación de los que nos están viendo. Qué hermoso. Yo doy gracias al Dios de la vida por eso. Y que la bendición sea para todos nosotros, que sea esta. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y nos conceda su paz. Vuelva el Señor siempre su rostro hacia nosotros y tenga misericordia. Que nosotros seamos viajeros, peregrinos, sembradores de esa misericordia en nuestra sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.